Bueno, el sentido crítico es algo que al final pasa por las manos muchas veces de los artistas, ¿no? Yo creo que lo que tendría que una de las transformaciones en este sentido más importante que se tiene que se debe dar en el país, en Guayaquil, en el ámbito de la cultura, es que haya espacios profesionales. Es decir, no se puede instaurar posturas críticas con relación al arte y a la cultura si no hay un campo profesional que permita que eso ocurra. Desde las escuelas, en este caso los museos, las propias galerías, el coleccionismo, los medios de comunicación y los artistas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema, que es una batalla que se ha ido avanzando. Yo creo que si uno dice en los últimos 20, 30 años, en el Ecuador y en Guayaquil en particular en los últimos años se ha ido dando un fenómeno que apunta a ese profesionalismo. Hay muchísimos actores que ya tienen formación en el exterior, muchos de ellos que han venido, que están gestando cosas, que están incubando cosas. Entonces hay un fenómeno de 10, 15, 20 años que se puede ver en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, y sobre todo en esas tres ciudades, donde ya hay actores que tienen una mirada mucho más vasta, con un horizonte más amplio, una formación con referentes, con este de formación académica, en universidades, en distintos lugares de Estados Unidos, de Europa, incluso en algunos lugares de América Latina, en Argentina, etc. Más otros actores que somos ecuatorianos, sino que somos extranjeros, que también estamos acá, que hemos venido con toda una formación. Yo creo que que son mucha gente, ha impulsado, ha ayudado a que se pueda tener una mirada, se estén dando procesos distintos a como se daba si empezamos hace 20, 30 años, mucho más, 40 años en el Ecuador, donde era algo absolutamente pueblerino, donde el campo profesional de la cultura era muy limitado, a no ser lo que estaba más ligado al espectáculo, pero fuera del espectáculo, muy poco, ¿no? Entonces yo creo que eso es un cambio, perdón, es un cambio que ha posibilitado la fundación de proyectos importantes, ¿no? En realidad lo del sentido crítico, si te pones a ver la historia del arte, pensando en las artes visuales en especial, ¿no? Se remonta, o sea, podemos encontrar cosas de todas las épocas, con pequeños detonantes, desde Rubens hasta hoy. Entonces, yo lo que creo es que simplemente esas prácticas se han ido complejizando y que mientras más se entienden los sistemas de sociedad, jerárquicos, etc., más interesante se vuelve a abordarlos. Y obviamente en los últimos años, que es con lo que yo más relacionada he estado, que bueno, son todas las generaciones a partir del 2001 que han estado haciendo trabajos artísticos, obviamente se siente eso, ¿no? Siempre, ¿no? El discurso alterno frente al planteamiento hegemónico. Y creo que el sentido crítico es una de las bases que hace que haya una efervescencia del arte en general. Si no es dentro del arte contra el propio arte, como fue todas las vanguardias, es contra el sistema implementado fuera de él, que bueno, es lo que ocurre más que nada con el arte contemporáneo. Entonces, como sentido crítico, o sea, me parece que uno de los motores, de cierta forma, y una de las reflexiones más interesantes desde el arte que se pueden hacer, porque te da otra plataforma para entrar a las cosas. No creo que es la única manera de entender el arte, ni de plantear arte, pero creo que es uno de los detonantes que permiten hacer reflexiones más profundas desde las artes visuales. Yo creo que el sentido crítico va de la mano con eso, porque es entender que el arte y la cultura son un campo de tensión y de posicionamientos y reposicionamientos. Y en ese campo de tensión, ya la postura en este caso de los artistas, yo hablo como artista también, ¿no? Permite, yo más que un sentido, yo lo vería como un sentido crítico o un uso crítico de las prácticas artísticas, ¿no? Dentro del campo cultural. Me parece un frente justo, me parece un frente importante de tener en cuenta. No me parece el único. Si todo el arte se basara en eso, me parecería aburridísimo.
Justamente el espacio del arte tiene ese espacio de libertad que es el que a mí me interesa como plataforma. Entonces, te diría que entra como otros, como entra desde, o sea, como entra con la, qué sé yo, como hablé antes de lo que es, bueno, todo ese trabajo que se hizo en base a la regeneración urbana. Y en cuanto a manejarlo frente a la política directamente, es parte de. Y bueno, en todos los tiempos, las obras en contra de los Hans Ake, o sea, contra la institución museosa, hay tantos artistas que han trabajado eso que en realidad novedad no es, pero hay que saberlo manejar de manera, yo lo que creo que los artistas han sabido tener, tienen y tendrán la capacidad para saber cómo abordar esos espacios. Yo no creo que hay que marcar ni espacios cuadrados para determinar nada, o sea, no hay que marcar espacios cuadrados para decir dentro de eso está bien y dentro de eso está mal, porque sería ridículo y retrógrado incluso pensar que se pueden poner límites, pero es uno de los frentes y probablemente uno de los frentes más interesantes, porque cuando se crean esos diálogos que no sé qué, o sea, el diálogo dentro del propio arte es interesante, pero el discurso que sale probablemente tiene otros componentes que lo hacen más rico. Cuando yo presento, cuando voy a alguna universidad y cuento sobre trabajos que se han hecho en Guayaquil, claro, lo que la gente más puede absorber, siendo el arte contemporáneo algo tan difícil de absorber para primerizos, como quien dice, lo que más les atrae es lo que tiene relación con lo que ellos conocen. Entonces, por ejemplo, las obras y por eso las menciono como un ejemplo, todas estas obras que se hicieron a partir, como un diálogo, como una reflexión frente a todos los procesos de regeneración urbana, es una de las obras que la gente más digiere y más disfruta, porque se vuelven parte del entorno social, no se vuelven bienes nada más que están ahí, aún no siendo las que más les gustan, entre comillas, para hablar de a la gente que no me gusta o no me gusta, tiene que ver mucho más allá y por eso son válidas y necesarísimas. En América Latina las prácticas artísticas han jugado un papel muy interesante durante toda la época de las dictaduras y de las postdictaduras en América Latina, de las dictaduras de derecha y de los periodos ya de la democracia postdictatoriales. Ahorita hay un fenómeno interesante y que hay que seguir en la pista. Hay ciertos modelos como Venezuela, algo también de pronto puede ocurrir en el Ecuador, que muchas prácticas culturales se han involucrado en esos cambios políticos. Pienso, por ejemplo, en el cine del Ecuador, ¿no? Digamos, ciertos ámbitos de la música, y se han involucrado a esos cambios políticos, a esas transformaciones políticas, desde una posición bastante activa dentro de una orientación política. Entonces ahí yo creo que hay que tener cuidado, hay un peligro en el sentido de que el arte es por naturaleza una voz crítica. Eso que ocurre cuando ya ha habido, por ejemplo, ciertos temas periodísticos, de televisión, ciertas cosas del arte, digamos, está ocurriendo ahora con los Simpsons, ¿no? Han prohibido en el horario abierto. Hay una obra, por ejemplo, como la de este chico en Guayaquil, Villasís, que tuvo la censura de la Comisión de Tránsito. O sea, yo creo que más bien ahí se puede convertir en signos de un fenómeno más amplio con relación a las libertades y al Estado de Derecho. Es un asunto bastante delicado y yo creo que el arte no puede en ningún momento compiter con la propaganda, compiter con el panfleto, y cuando eso ocurre los resultados son lamentables y hay experiencias del pasado que evidencian eso. O sea, la relación del arte con la política yo creo que ahí pasa por asuntos muy sutiles, muy delicados, donde el factor también ético entra en juego.